Muy buenos días a todos, muy buenas tardes por Europa. Sean todos bienvenidos al Congreso Internacional por la Semana de la Inocuidad Alimentaria, bajo el eslogan Alimentos inocuos para un futuro saludable. Tenemos una gran convocatoria, una gran participación. Agradecemos a todos ustedes. La realidad es que son más de 2,000, cerca de 3,000 inscritos en las 5 jornadas que mantendremos con 3 ponencias diarias. En realidad es un programa muy atractivo, muy interesante por todos los temas que vamos a tratar. Quiero dar un agradecimiento especial a todos los conferencistas que tenemos de Argentina, de México, de Perú, de Paraguay, de Costa Rica, de Estados Unidos, y también uno muy especial a todo el equipo, a Florencia de GCB, que ha realizado todo el esfuerzo por llevar a cabo este congreso para todos ustedes, a Florencia en Argentina, Susana en España, Maite en Perú, Diana en Paraguay, Randall en Costa Rica, Macarena y Eduardo en Ciudad de México. En fin, entonces creo que tenemos un espacio realmente importante con temas sumamente de vanguardia y de interés para todos ustedes. Entonces, bueno, pues simplemente invitarlos a que lo disfruten, a que participen en el mayor número de conferencias que les sea posible y que, bueno, día a día vamos retroalimentándonos para poder tener cada vez mejor este tema en todas nuestras organizaciones, en nuestro ámbito de vida, por supuesto, y en todo lo que desarrollamos en el mundo de la inocuidad alimentaria. Gracias y que disfruten mucho el Congreso. Buen día para todos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos. Vamos a dar comienzo con la primera ponencia que tenemos prevista para el día de hoy. Nos están acompañando el licenciado Federico Romeo de GCA Consultora y Diego Alfieri también de GCA Consultora. Les agradecemos por estar aquí presentes. Un segundo, por favor. Diego y Federico van a estar dando la ponencia del día de hoy sobre la industria cárnica, ¿sí? Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en referencia a la seguridad alimentaria de este tipo de industria. El ingeniero Diego Alfieri tiene más de 20 años de experiencia en la industria de los alimentos, liderando equipos interdisciplinarios, orientando la mejora y resultados. Es especialista en la industria cárnica con un marcado enfoque y experiencia en exportaciones, tanto en mercados chinos como la Unión Europea, entre otros. Tiene una visión comercial en mercados de alimentos, también experiencia en habilitación de establecimientos a nuevos mercados, diseño y seguimiento de indicadores de gestión. Es líder en implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Tiene un MBA y es docente universitario. Y por otro lado, también nos acompañan en la primera ponencia el licenciado Federico Romeo, el cual tiene una formación profesional y experiencia en la implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Es especialista y líder del equipo de auditorías y capacitación con marcada visión hacia el manejo de recursos humanos y la obtención de resultados. Tiene también experiencia en gestiones ante organismos oficiales en Argentina, tanto SENASA, ANMAT, INAL, INAME, puesta en marcha de nuevos laboratorios en plantas procesadoras y también es docente universitario. Les damos las bienvenidas. Les recuerdo que la ponencia va a tener una duración de 45 minutos y vamos a dejar un espacio de 15 minutos para contestar preguntas que tengan durante toda la jornada. Las preguntas las pueden alojar en el chat o en el sector de preguntas y respuestas. Bueno, bienvenidos, Fede y Diego. Muchísimas gracias, Florencia, muchísimas gracias, GCB. Le voy a compartir la presentación, ¿sí? Como para que ya nos ubiquemos en el tema de la primera ponencia del día. De cualquier
comentario con respecto a cómo se visualiza, me avisan, sin ningún problema. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias Florencia por la presentación. Bueno, me presento, ya Florencia anticipó un poquito el currículum nuestro. Mi nombre es Federico, soy especialista en el área de alimentos, ¿sí? Y junto al ingeniero Diego Alfieri, quien me acompaña, formamos parte de GSA. GSA es una consultora, ¿sí? Que está en Buenos Aires, y bueno, trabajamos desde hace muchos años en la industria de alimentos. Bueno, venimos a compartirles nuestra experiencia y algunas cuestiones vinculadas justamente con esto que estamos, ¿sí? Que tiene que ver con la carne vacuna, las tendencias e incidencias de inocuidad en lo que tiene que ver con la cadena de producción y de comercialización, ¿sí? Así que bueno, nuevamente gracias Florencia, gracias GSB, ¿sí? Por la invitación en esta jornada y en esta semana tan significativa para todos los profesionales de alimentos. Así que bueno, vamos a comenzar. Respecto a la presentación institucional, bueno, Florencia ya estuvo anticipando y hablando un poquito con respecto a quiénes somos nosotros, y al final después les voy a dejar cuáles son los contactos nuestros, ¿sí? Para que ante cualquier duda o consulta que tengan puedan comunicarse directamente con nosotros. Respecto a la introducción, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poquitito de todo lo que tiene que ver con algunas definiciones, ¿sí? De lo que es la carne y lo que tiene que ver con algunos asuntos regulatorios, ¿sí? Rápidamente. Y bueno, después vamos a estar avanzando más en cuestiones técnicas y en cuestiones de experiencias. Carne, según la resolución o el reglamento 4238 del SENASA. SENASA es un ente, es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la República Argentina, y va a definir a la carne como la parte muscular, ¿sí? Y tejidos blandos del vacuno, ¿sí? Y que va a rodear toda la parte de la red faenada, y también va a incluir, ¿sí? Toda la parte de grasa, tendones, vasos, que forman parte de la misma. Además, va a decir que se considera carne también al diafragma, ¿sí? Y no así algunos músculos de sostén, por ejemplo, del aparato hioideo, o todo lo que tiene que ver con corazón y esófago. Esta es la definición clara y muy sencilla, es una definición que establece una resolución de una autoridad de control de la República Argentina. Mientras que, por otro lado, otra visión similar, pero por ahí incluyendo un punto importante, es lo que establece como alimentos cárneos y afines nuestro Código Alimentario Argentino, en su capítulo 6, que va a decir que las carnes son la parte comestible de los músculos de los bovinos y de otros animales, ¿sí? Aptos para lo que es la alimentación humana, pero también tiene en cuenta la inspección veterinaria antes y después de la faena. Si hablamos un poquito de lo que tiene que ver globalmente con la composición de las carnes, vamos a ver que una carne va a estar compuesta, ¿sí? Por lo que es agua en un 68 a un 75%, en un gran porcentaje. Al ser un alimento proteico va a tener, lógicamente, una cantidad de proteínas importante y considerable también, entre un 18 y un 25%, y su contenido en carbohidratos, minerales y lípidos va desde un 4 hasta un 12%. Bien, cuando hablamos de transformación del músculo, que era la definición que estábamos teniendo recién o viendo recién, a un corte cárnico, o puede ser a una media res, a un cuarto. Vamos a estar hablando de varios procesos que ocurren en el medio, ¿sí? Entre lo que es el músculo y lo que es un corte cárnico, ¿sí? O una carne o esta media res que les mencionaba recién. Uno de esos procesos la denominamos maduración, lo denominamos maduración. ¿Qué es la maduración? Son algunas transformaciones que ocurren, ¿sí? En el músculo de un animal después de que fue faenado, ¿sí? Después del sacrificio y del faenado, y le van a otorgar ciertas características, ¿sí? O ciertas propiedades, como pueden ser la terneza, el color, el aroma, la textura. Ahora, esas transformaciones desde el punto de vista técnico, estamos hablando de una degradación de un complejo enzimático o de
algunas, es la destrucción, degradación en realidad del complejo actomiosina, ¿sí? Y algunas modificaciones de proteínas miofibrilares. Y también incluye una transformación del colágeno. Bien, todo esto va a darle esas características de terneza, color, aroma y textura, que ahora Diego va a seguir comentándoles después algunos detalles en particular con respecto a esto. Ahora, ¿es la maduración lo que determina únicamente estas propiedades? No. En realidad la maduración es uno de los puntos sumamente importantes dentro de este proceso de transformación, pero vamos a ver también que hay otras características que debemos tener en cuenta, como por ejemplo todo aquello que viene prefaena, ¿sí? Alimentación del animal, todo lo que tiene que ver con el bienestar animal en sí, así que, bueno, después vamos a profundizar un poquito más en este punto. Cuando hablamos de calidad en carnes bovinas, en forma genérica, vamos a ver que la calidad está definida particularmente por la composición química, ¿sí?, de la carne, y por sus propiedades organolépticas, que también van a tener vinculación con las propiedades químicas, otorgándole esa terneza, color, olor, sabor y jugosidad a bocados, ¿sí? Y esto que les mencionaba anteriormente, que no solamente nos tenemos que basar en la etapa productiva, sino que también tenemos que ver toda la cadena de producción del vacuno, teniendo en cuenta también los sistemas de producción, el tipo de animal, la alimentación, ¿sí?, y estos manejos pre y post faena. Cuando hablamos de calidad en carnes bovinas, tenemos que considerar estas o varias características intrínsecas, ¿sí?, propias de los cortes. Lógicamente, considerar la inocuidad, ¿sí? Considerar la inocuidad. Ahora Diego después va a basarse mucho más en la parte, en este punto. Su aporte nutricional, ¿sí?, la genética, la forma de producción y algunos otros atributos de valor que van a otorgar también algunos puntos muy definidos a esa calidad de esos cortes. Vamos a pasar ahora a la parte de la cadena de producción y de comercialización, ¿sí? Bien, cuando hablamos de cadena de valor, en realidad de lo que estamos hablando es del valor agregado, ¿sí?, que le podemos otorgar a lo que es la carne en los puntos de producción y los puntos de transformación, para después pensar posiblemente en todos los puntos de distribución y comercialización que también pueden tener valores agregados. Cuando hablamos de esta cadena de valor y este agregado en la producción o la transformación, podemos pensar en tecnologías, ¿sí?, en distintas tecnologías que van a ser de ese aporte de valor agregado, ¿sí? Y después Diego va a darles la idea de todo lo que tiene que ver con los envasados, ¿sí?, y tecnologías que se pueden llegar a aplicar. Pero también tenemos que pensar, ¿sí?, en temas vinculados con la inocuidad, como tienen que ver la implementación de sistemas de gestión, ¿sí?, para poder aportar o agregar valor a este punto de la producción. Entonces, no es lo mismo un corte que tenga controles, ¿sí?, o una producción que tenga controles, ¿sí?, como puede ser un sistema de gestión implementado, HACCP, o lógicamente todos los prerequisitos, o una norma BRC, por ejemplo, que aquella que no lo tenga, ¿sí? Y esto es valor agregado. Esto le va a dar confiabilidad a un consumidor, ¿sí? Confiabilidad a un cliente, confiabilidad a un consumidor, ¿sí? No es lo mismo tenerlo que no tenerlo. Y lo que es lo relacionado a los sistemas de gestión tienen que ver también con minimizar cualquier tipo de alteraciones que después Diego les va a comentar en cualquier corte cárnico, ¿sí? Bien, ¿qué podemos ver acá? Bueno, actores, ¿sí? Los distintos actores, en cuanto a distintos países, que forman parte de todo lo que tiene que ver con esta producción, lo que tiene que ver con el consumo, la importación y la exportación de carnes a nivel mundial. Y los principales actores, vamos a ver un poquito las diferencias entre el año 1998 y el año 2021, en donde, si ustedes miran, van a ver que entra acá un actor muy importante hoy en el mercado, ¿sí?, que es el mercado chino, ¿sí?, a diferencia de su presencia o no tan presencia, en realidad, en el año 98. Hoy, en el año 2021, tanto a nivel de consumo como a nivel de importación, el mercado chino es muy fuerte. Y acá tenemos que pensar, cuando hablamos de los mercados, tenemos que pensar en cuáles son los
los distintos requerimientos o exigencias por parte de esos mercados que hacen que todos aquellos países exportadores sean o hagan foco en realidad en todo lo que mencionamos anteriormente relacionado a los sistemas de gestión, ¿sí? Y a todos los requerimientos o requisitos puntuales propios de cada destino. Lógicamente acá tenemos lógicamente la Unión Europea, tenemos Estados Unidos, que son mercados que se mantuvieron durante estos años, mientras que por ahí el mercado chino fue el que fuertemente impactó en estos últimos años. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta relacionado a esto que estamos mencionando? Bueno, para ordenarlo un poquito, sanidad e inocuidad, implementación de sistemas de gestión, cumplimiento de los requerimientos y los requisitos, ¿sí? Esto es fundamental. Esto que yo les mencionaba, no es lo mismo tener o trabajar bajo un sistema de gestión que, lógicamente, como ya sabrán, no tenerlo, ¿sí? O no trabajar de esa forma. Bienestar animal. Bueno, vamos a ver un poquitito las nuevas, eso relacionado a las tendencias. Hoy el bienestar animal es un punto que tenemos que trabajarlo, seguir trabajándolo en los distintos frigoríficos, y es un tema que hoy está muy, muy hablado y bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando diariamente. Punto relacionado a la trazabilidad y certificaciones. Nos diferenciamos con trazabilidad y con certificaciones. La trazabilidad, por ejemplo, el mercado de la Unión Europea, ¿sí? E internamente también el trabajo con o bajo una trazabilidad adecuada es fundamental, ¿sí? Certificaciones. Bueno, estoy hablando de esto de certificar todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión que tenemos implementados. Diferenciación de productos. Buscar la diferenciación de productos, ¿sí? Siempre lo buscamos. El cuidado del medio ambiente es otra de las tendencias, al igual que la parte del bienestar animal. Competitividad, ¿sí? Que tiene que ver con lo anterior también. Y otros como puede ser todo lo que tenga que ver con negociación y todo lo vinculado a la parte comercial. Si hablamos de producción de carnes en el mundo, ¿sí? Estamos hablando de un gran incremento, ¿sí? Que está aportado básicamente por los países en desarrollo, Estados Unidos, Brasil, China, Rusia, la Unión Europea, y vinculado a la carne bovina, ¿sí? El aumento de la producción en Argentina, en China, en Brasil, en India, en México, en Pakistán y en algunos otros destinos. Con respecto al consumo mundial de carnes, ¿qué podemos decir? Bueno, el consumo mundial de carnes en kilos por habitante, acá tienen en el gráfico de la izquierda el total en todos los tipos de carnes, ¿sí? O en la carne ovina, aviar, porcina y bovina, ¿sí? En kilos por año. Estados Unidos y Australia lideran estas estadísticas, mientras que Argentina tiene un valor importante. Uruguay y Brasil lo siguen también. ¿Sí? Estamos hablando de todas las carnes. Fíjense que en la carne bovina, ¿sí? Argentina está, y en el gráfico de la derecha está bien detallado, con un consumo per cápita de 51 kilos con 35, mientras que el mercado, por ejemplo, uruguayo, tiene valores apenas superiores, ¿sí? Brasil un poquito inferior, pero bueno, nada, se van equilibrando un poco con el resto de los consumos del resto de las carnes. Bien. Seguimos ahora con la parte de producción y almacenamiento. Le voy a dar la bienvenida al ingeniero Diego Alfieri, quien va a tratar la parte de producción y almacenamiento, la parte de puntos de venta, y después vamos a volver un poquitito ya con las tendencias y las conclusiones, que lo vamos a trabajar en conjunto y, bueno, entre todas las consultas que tengan. Los dejo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a empezar hablando de cómo se comporta la cadena de suministro de la industria. O sea, tenemos algún esquema donde qué jugadores participan en esta cadena. Participa la faena, la despostada, las producciones y los consumidores. Consumidores podemos llamar a una carnicería, consumidores podemos llamar a un supermercado, podemos llamar a un restaurante. Desde la faena vamos a hablar de las alteraciones propias de la faena,
Vamos a hablar de alteraciones anteriores a la faena, qué alteraciones se dan en la línea de producción, como puede ser una despostada o ciclo 2, qué tecnología se incluye en ese proceso, y también vamos a finalizar con las alteraciones hacia los consumidores. ¿Qué productos se faenan? Se faenan reses que generan medias reses. Esas medias reses ingresan al ciclo de producción, puede ser en forma de cuartos, puede ser en forma de medias reses, o puede ser en forma de cortes anatómicos. Esos cortes anatómicos pueden ser congelados, refrigerados o procesados, puntualmente vamos a ver de lo que es carne picada, y van a ser distribuidores. Esos consumidores pueden recibir también cuartos que poseen cuartos traseros y cuartos delanteros, que ahora le vamos a explicar brevemente. Referido a alteraciones, hablemos un poquito de las alteraciones que se pueden generar en un sacrificio, en una faena, que alteran la calidad tanto comercial como la inocuidad del producto. ¿Qué pasa durante el sacrificio? Cesa la circulación sanguínea y cesa la provisión de oxígeno. ¿Qué procesos intervienen en estas etapas? Interviene lo que es rigor mortis, que es ni más ni menos la rigidez cadavérica de la media res. Es un proceso que se da posterior al sacrificio, donde el complejo lácteo-miosina queda ligado, y posterior a eso hay un ablandamiento del músculo que da lugar a la textura. O sea, bien manejado, en la etapa de maduración, el corte es un poco más blando que mal manejado. Ahora, ese proceso tiene que estar controlado. Es un proceso que tiene que estar controlado. En cuestiones de temperatura, no es lo mismo entrar en un proceso de rigor mortis inmediatamente. ¿Cuánta gente hay conectada? ¿Cómo? 490 personas hay conectadas. Perdón, ahí alguien se había conectado. O sea, no es lo mismo entrar en el proceso de rigor mortis a 10 grados, posterior a la faena, que sale a 39 grados, el músculo está a 39 grados, que finalizar el proceso de rigor mortis en forma gradual. Entrar a 10 grados, ¿qué genera? Un acorte de las proteínas miofibrilares y que le da una textura mucho más dura a la carne. ¿Qué se sugiere en esta etapa? Finalizar el proceso de faena con el proceso de rigor mortis y que ingrese a la cámara de refrigerado con el proceso finalizado. Por lo tanto, el cambio de temperatura debe hacerse gradual. De 39 debería pasar de 14 a 19 grados. ¿Qué hacemos con esto? Más allá de extraer calor de la media red y evitar condensación, estamos facilitando que finalice el proceso de rigor mortis. También la textura, más allá de que este proceso sea controlado, tiene que ver con la edad del animal. No es lo mismo un animal novillito joven que una vaca vieja, en donde la concentración de colágeno es mucho mayor en un animal más viejo, y eso también hace a la terneza del animal. Con respecto a, acá dijimos que cese el oxígeno, ¿cómo interviene ese cese de oxígeno? Con respecto a, entra en un proceso de respiración anaeróbica, donde se empieza a degradar la glucosa, ahí se convierte en ácido láctico y baja el pH. Esa baja de pH favorece el color del animal. Hay una degradación de proteína que está ligado con la capacidad de retención de agua y con la jugosidad del producto. Y hay un tema de color que entendemos que las medias veces lo que se busca es tener un pH menor a 5,9. O sea, una mala operación en este proceso hace que el pH quede por arriba de 6, favoreciendo el desarrollo de aquellos patógenos a ese pH. Entonces, acá buscamos un color deseado, que es el color rojo intenso de la carne, un producto jugoso, y después tienen que ver el tema de las aromas, donde participa, donde hay un cese de regulación hormonal y hay una oxidación de grasa, donde también va jugando todo el tema de las aromas. Esto es lo que pasa en el sacrificio. El animal, hay temas inherentes que se pueden manejar durante el sacrificio, y hay temas que es anterior al sacrificio, en donde hay otras cuestiones que vamos a explicar después. Acá, bueno, hablamos de la transformación de las medias reses, hay una transformación del músculo en carne. El músculo en respiración anaeróbica agota su reserva de glucógeno, liberando ácido láctico a un descenso del pH, donde la carne baja el pH de 5,4 a 5,5, donde es el pH propio de la carne. Y después habíamos dicho que el manejo inadecuado ante la faena puede generar un estrés del animal, donde se agota la reserva de glucógeno, no hay glucógeno disponible
para favorecer el descenso correcto del pH y se puede dar lo que se llama carne DFD, que es dura, seca y oscura. Eso se da cuando no hay reserva de glucógeno y el animal está estresado. Pero con altas temperaturas, que son mayores a 35 grados, hay una disminución rápida del pH con músculo caliente, donde hay una inactivación enzimática y genera un músculo PS, que es carne pálida, suave, oxidativa. Generalmente esto se da en los cerdos, no tanto en las carnes vacunas. Como dijimos, entrar a bajas temperaturas antes del proceso de rigor mortis acortamiento por frío, ocasiona acortamiento por frío, y lo era entrar de 14 a 19 grados centígrados. El manejo inadecuado producido antes, previo a la faena, puede ser provocado a través del estrés del animal, donde está afectado lo que es terneza, cambio de color, pH y capacidad de retención de agua, que es un producto de menor aceptabilidad y de posible vida útil para el cliente. O sea, todos estos procesos lo que hacen es acortar la vida útil del cliente, o todas estas alteraciones favorecen acortar la vida útil del producto. Perdón. Hay otras alteraciones ya son propias a la faena o anterior al proceso de faena, que son los golpes. O sea, están un tema relacionado básicamente con lo que es bienestar animal, donde se ven afectados los golpes y se ven evidenciando que eso aumenta la actividad acuosa, favoreciendo el desarrollo microbiano. Y después están las alteraciones propias de la faena, donde ya corren y entran en juego los distintos contaminantes, como son físicos, químicos y biológicos, como manchas verdes, ocasionados propios por la ingesta y materia fecal. Acá se ve apuntado todo lo que es relacionado al tema de buenas prácticas. Llamamos ingesta a todo el proceso de la faena, lo que es ligadura de esófago. Hay un proceso de buenas prácticas a implementar, que mal implementado o implementado en forma inadecuada, genera esa contaminación de manchas verdes en la media red. Y después lo que es materia fecal está más ligado a todo lo que es la zona del cuarto trasero del animal, lo que es enucleación del ano, que es un proceso, también es un punto de control que mal manejado genera manchas verdes y es un foco de contaminación microbiológica por parte del animal. El tema de pelos tiene que ver con la manipulación del cuchillo del empleado, donde también en cada puesto de la faena, es un trabajo en serio, donde cada puesto interviene en buenas prácticas que mal manejado favorece a la migración de pelo que está en el cuero del animal hacia la carcasa. Y todo lo que es limadura de hierro y limadura de hierro como contaminante físico, relacionado a una buena manejo de POEs, con respecto a lo que es limpieza de todo lo que es rieles y roldanas del proceso, y grasa mineral como un agente químico, también relacionado, apuntado a todo lo que es la parte de la implementación correcta de POEs. Bueno, acá una foto de punto de control. La media res, una vez ingresado en el proceso de productivo, se desintegran en cortes anatómicos, pueden ser envasados al vacío, sin envasar al vacío, pueden ser congelados o enfriados, o pueden generarse cuartos traseros o cuartos delanteros. Ahí vemos una foto de desintegración de medias reses. Algunos cortes son más sensibles que otros en base a la ubicación. Después vamos a ver puntualmente lo que significa lo que es carne picada. Distintas tecnologías de envasado. ¿Cuáles son las principales alternativas de envasado de carnes? Tenemos envasado en vacíos, que son en bolsas o en termosellado. IWP, que es el envasado individual. Bandeja con film y MAP, que es atmósfera modificada, y otras tecnologías como el esquí, que pasamos a explicar. ¿Cuál es el objetivo de un envasado al vacío o bolsa de termosellado? Incrementar la vida útil del producto, facilitar su manejo y distribución, limitar el crecimiento bacteriano, evitar la oxidación y ofrecer carne fresca en todo momento. Esto es una gran ventaja de la industria, se alargó todo lo que es la vida útil, sobre todo este envasado vacío se usa para los productos a exportar, donde el ciclo de la exportación es mucho más largo que el del consumo, donde un embarque a China puede tardar 50 días o Europa 30 días, y con eso se logró vida útil del producto. ¿Qué vemos acá en la alteración de un corte envasado al vacío? O sea, la mioglobina presente en la carne es color púrpura.
Con el oxígeno se convierte en oximioglobina, que se convierte en un color brillante, agradable para el público, y si sumamos a la exposición al oxígeno, se convierte en metamioglobino, que ya es un color marrón desagradable para el público, para el cliente o para el consumidor. Un corte en envasado al vacío tiende a tener una coloración color púrpura, es una coloración propia del envasado al vacío. En principio genera como una especie de rechazo, porque no es el color propio de la carne, pero al abrir la bolsa y en presencia de oxígeno, toma el color rojo brillante deseado por el consumidor. Ahí más o menos vemos cómo va virando de un color a otro, de un color púrpura a un color rojo brillante, y ya el color amarronado ya no es deseable. Como ven es reversible, la oximoglobina, mioglobina es reversible, quiere decir que para abrir una bolsa es reversible que vuelva al color original. Al abrir la bolsa se aprecia un olor ácido láctico, es propio del envasado al vacío, genera un olor ácido láctico. Esto es característico del envasado al vacío. Es natural y deseable, desaparece a los pocos minutos de haber abierto la bolsa, y si la carne está mal envasada, el olor será desagradable y el corte puede estar en mal estado. ¿Cuáles son las ventajas que puede llegar a tener un corte envasado al vacío? Bueno, como les expliqué, mejora la calidad y inocuidad del producto, tiene mayor vida útil, esas son las dos ventajas que percibe el consumidor. ¿Y qué desventaja puede llegar a tener un corte envasado al vacío percibidas por el consumidor? Que el color es demasiado oscuro. Un poco lo expliqué con la ecuación que brindé recién. El envasado individual, también conocido como pack o caramelo, se utiliza para productos a congelar. Se envuelve la pieza en un film de polietileno impregnado en vapor de agua, protección contra excitación y quemado por el frío, y la congelación debe comenzar inmediatamente para evitar pérdida de líquido, lo que causará coloración oscura y eventualmente dañaría el envase secundario. ¿Qué se busca con este envase? Que sea impermeable al vapor de agua, evitar cualquier tipo de deshidratación y pérdida de jugos en un congelado rápido. Eso se usa prácticamente para productos congelados. Bandeja en film, básicamente lo van a ver generalmente en las presentaciones de algunos supermercados. Cada vez se usa menos, pero la presentación permite observar el producto, es gran la aceptación por el consumidor. Las características sensoriales no se modifican debido a alta permeabilidad de oxígeno y film utilizado, y se mantiene el color brillante característico de la carne fresca. Tiene una vida útil de 3 o 4 días, es utilizado generalmente para los lugares donde tienen depostadas en la trastienda, donde la rotación es muy alta y la exposición del producto, prefieren mantener la coloración propia del producto, pero aumentar la rotación teniendo en cuenta que la vida útil es de 3 a 4 días. O sea, donde venden volumen y volumen de cortes anatómicos. A ver, un minuto que se me... Estamos. Lo que es atmósfera modificada, tenemos incorporación en base de una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Este último baja el pH superficial en la carne y disuelve en la fase acuosa, representa una ventaja sobre el envasado al vacío, a mantener un color atractivo para el consumidor, y lo que se está logrando acá es alargar la vida útil del corte de 7 a 20 días, que no lo tiene, mantiene el color de un producto envasado en film, alargando la vida útil. Cuando digamos mantiene el color, un corte envasado al vacío, dijimos que la particularidad que tiene, que el consumidor lo rechaza por el color. Bueno, esta atmósfera modificada mantiene esa coloración y alarga, y tiene una vida útil intermedia, un envasado al vacío a un corte con film. Después hay un sistema que se llama Skin, que adquiere una adhesión perfecta al fin del producto, genera un efecto de segunda piel, el producto actúa de molde, elimina cualquier capa de aire, mejora la conservación de jugos y aromas, y tiene una base termoformada. Visualmente le da una imagen distinta que cualquier corte, donde tiene una gran aceptación por el cliente. Lo que es almacenamiento,
Acá vamos a hablar un poquito de almacenamiento tanto de medias reses como de cortes anatómicos. Siempre lo que se busca en el almacenamiento es una circulación de aire por convección y no por conducción. O sea, disponer tanto de las medias reses o medias canales como de las cajas, de tal forma que la circulación de frío sea tal que ingresen o penetren en todos los puntos de la masa del producto. O sea, muchas veces en la industria lo que pasa es cómo puede ser donde nosotros tenemos un registro termográfico donde la temperatura de un producto enfriado o congelado, temperatura ambiente, estuvo en condiciones y encontramos que el producto se pudrió o se alteró. Bueno, pasa mucho donde toma el juego el acopio o se tiene el juego el acopio, donde la conducción la transferencia es por conducción y no por convección, generando esto que en el punto de mínimo tratamiento del producto no llega a la temperatura adecuada. Y por eso se pudre el producto en algunos casos. Vemos un esquema de la temperatura ideal de conservación, de almacenamiento. La temperatura ideal de almacenamiento es de menos 18 a menos 30 para un producto congelado, y en un corte anatómico de 0 estamos en menos 1 más 1 grado. En la zona de productos congelados no hay actividad microbiana y hay una actividad enzimática muy lenta, por lo tanto garantiza la vida útil del producto. Vemos esto, es un gráfico importante donde se compara la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento de cristales. Siempre se busca que predomine la velocidad de nucleación a la hora de congelar. Ven que en la velocidad de crecimiento a lo largo del tiempo se entra en una zona crítica. ¿Qué significa esa zona crítica? Que en un congelador dentro se forman cristales grandes, a cristales grandes pueden romper estructuras celulares, donde hay una degradación después enzimática del producto, donde se genera una recristalización del producto y no es deseable para el consumidor. Por lo tanto, el congelado siempre se debe hacer en túnel. Y en caso de hacer un congelado en una cámara donde hay congelado lenta, se debe tomar todos los recaudos de evitar esa formación de cristales y de que el producto ingrese a todos los puntos en forma rápida. Pero bueno, lo que se busca es un congelado rápido. Bueno, almacenamiento de productos congelados, hay fenómenos físicos de recristalización, como les comenté, que hace el crecimiento de cristales grandes a expensas de pequeños, la sublimación de hielo en la superficie lleva a la desecación y a la acumulación de escarcha, pérdida de peso, aumento de riesgo de oxidación, y ambos procesos se favorecen con temperaturas fluctuantes y tienen menor ocurrencia cuando más baja es la temperatura. ¿Qué fenómenos químicos ocurren en el almacenamiento de productos congelados? A menos 18 grados está congelada totalmente la tonalidad del agua de los alimentos y las reacciones son muy lentas, pero ocurren. Autooxidación de lípidos, cambio de flebo por enraciamiento, reducción de vida útil y mayor cuanto más grasa posee la carne. Entonces, conclusión, ¿cuál sería el enfriamiento o congelamiento ideal? Un enfriamiento congelado rápido, un almacenamiento en cámara, se congela en túnel y se almacena en cámara la mercadería, y de esta manera se evitará fluctuaciones y se logrará una mayor eficiencia y homogeneidad de enfriamiento y que le da una mejor calidad al producto. No es recomendable congelar en cámaras y tampoco es recomendable una congelación lenta. Por lo tanto, si vamos a lo que es alteraciones de cortes anatómicos, desde el punto de vista de congelamiento, puede haber una alteración por deshidratación. Generalmente esto pasa cuando el corte está expuesto sin film puede ser o IWP o corte en vaso al vacío, donde se produce una deshidratación con una posterior pérdida de color. Y hay formación de cristales, generalmente formación de cristales cuando el congelado es lento, que se diferencia entre congelar en túnel y congelar fuera de túnel. Ni hablar en congelar de puntos de venta, de llevar un corte refrigerado a pozos de frío, donde el congelado es lento, y verán algunos productos que forman escarcha y cristales. ¿Qué alteraciones puede haber en un producto refrigerado? Puede llegar a haber pérdida de vacío de oxidación, eso generalmente se da en las líneas de producción por acumulación de cortes.
se da por pérdida de temperatura. La temperatura ideal para el envasado de un corte es de 0 a más 2 grados, para evitar el exudado superficial. O sea, la pérdida de temperatura o la acumulación de cortes generan el exudado superficial. Ese exudado superficial va a influir en el envasado al vacío, donde los milibares que uno busca, que son los milibares ideales del envasado al vacío, en menor a 4, sería lo ideal, y va a desfavorecer llegar a esos milibares con ese tipo de exudación. Obviamente lo que es resto de etiquetas y presencia de golpes también puede ser una alteración del producto. Hablamos de cortes refrigerados, cortes congelados, alteraciones en el proceso de faena. Como producto procesado, puse una foto de la carne picada porque considero que es un producto muy sensible y de alto riesgo. O sea, es un producto que tiene una característica particular con el resto de los cortes. Es un producto que generalmente el corte anatómico de donde se saca es un azotillo, donde tiene mayor superficie de contacto en la media red. O sea, tener mayor superficie de contacto es más factible la manipulación en todo el proceso, tanto de faena como el proceso de tostada. Tiene alta superficie de contacto la carne picada, o sea, la microbiología es un fenómeno superficial, por lo tanto, son conjuntos de superficies nucleados en el producto. Es un producto que se extrae de cortes de alta actividad acuosa. Los cortes, generalmente, la carne picada se hace con los cortes de la cogotera. Los cortes de la cogotera están expuestos de tal forma que tienen alta humedad acuosa porque están colgados y lo que más cerca del piso están son cortes de mayor contaminación por el piso mismo, para estar cerca del piso o en contacto con superficie. Y también interviene mucho en estos casos el tema de oficio, es el recorte, que en algunos casos son la conjunción de los distintos desperdicios de cortes anatómicos, que bien manejado puede sacar una picada fresca y mal manejado puede ser un producto de recicle a la hora de comercializarlo. Por lo tanto, lo tomamos como una alerta, teniendo en cuenta la gravedad que puede tener con el síndrome urémico hemolítico o la bacteria Escherichia coli. Entonces, es un punto crítico, es un corte donde es muy sensible y sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene el proceso. Puntos de venta. Dijimos que hay distintos puntos de venta, que puede ser un supermercado, una carnicería, un restaurante. Acá distintos ejemplos de puede ser la venta, puede ser a través del mostrador, puede ser a través de una góndola, puede ser a través de un pozo de frío. Distintos modelos de góndolas, distintas tecnologías de puntos de venta. La temperatura óptima de la carne en el punto de venta es de 0 a 4 grados, o sea, siempre controlando el nivel de carga, que no haya superposición de corte. El almacenamiento previo es importante, no es lo mismo que un corte vaya de 0 a 2 grados a la góndola que vaya a 10 grados, por lo tanto siempre el paso previo a la cámara es ideal, la recepción de una media red. Generalmente cuando SENASA legisla todo lo que es el circuito de media red de 0 a 5 grados, es importante que haya un descenso en cámara de la media red de 0 a 2 grados para su posterior disposición en las góndolas. Tiempos de reposición, no es lo mismo ahí vamos a ver un gráfico que relaciona tiempo con vida útil del producto, no es lo mismo tener un corte expuesto, picada o un corte sensible como puede ser lomo, peseto, que son susceptibles a la oxidación, en batch de 2 horas que tenerlo de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Limpieza y sanitización de góndola es importante por un tema de carga microbiana. Alcanzar la temperatura de carga, como ya expliqué, y control de temperatura según procedimiento. Buscamos en un punto de venta reconocer una carne de calidad, tanto en color, terneza, jugosidad, olor y un tema comercial de veteado de grasa. Buscamos un producto rojo, un producto agradable, un producto inocuo, se sobreentiende que el producto debe ser inocuo y buscamos esto en un punto de venta. Globalmente el desperdicio de alimentos
Se entiende que más de un tercio de los alimentos que se producen nunca son consumidos. Estamos hablando de que en este caso de la carne, el 23% es desperdiciado. Por malos manejos, por desperdicio, por mermas, o por lo que sea. Y acá lo que hablé, esta es la clave un poco de todo lo que es el control del punto de venta. O sea, la esencia es la rotación. Si tenemos un buen manejo de faena, obviamente no entramos en el esquema de razas de animales, porque podemos tener un buen manejo de faena, que después la calidad comercial o la terneza está ligado también a un tema de raza. No es lo mismo una raza británica que una raza índica, donde el grado de terneza es otro. Hay ligado otros factores en el medio referente a tema de calidad, pero en el punto de venta la clave es la rotación del producto. Si ven este gráfico, secuencia lo que es la cantidad de días que transcurren, ya que depende de las temperaturas de disposición, cuándo empieza a tener olores desagradables y cuándo empieza a ser un producto viscoso. Fíjense que una carne que está a 1 grado, a tener un olor desagradable recién en el día entre el 16 y el 20. Una carne de 5 grados, generalmente al día séptimo, y una carne a 15 grados, prácticamente a los 2 días, el tercer día, ya toma olores desagradables con su posterior viscosidad. Esto es parte de la alteración del producto en góndola. Bueno, hablamos rápidamente de lo que es alteraciones de color, la carne envasada roja púrpura, a causa de la mioglobina, la carne fresca rojo brillante, que se forma la oximioglobina. Al abrir el paquete de carne envasada, la carne vira de color aproximadamente en 15 minutos. Ante una exposición prolongada al aire, la carne se torna marrón, formando la metamioglobina, y el color no se revierte y es indeseable. Esto es un poco el viraje de colores ideal, del 1 al 4, ya 5, de 5 a 7 ya es indeseable, donde toma un color ligeramente oscuro a muy oscuro. El olor, habíamos hablado de lo que es la percepción de ácido láctico al abrir la bolsa. Decimos que ese olor natural es deseable, desaparece a los pocos minutos de abrir la bolsa. Si la carne está mal envasada, el olor será desagradable y el corte puede estar en mal estado. Esta es una encuesta que la pregunta es: ¿cuáles son las razones más importantes que usted compraría carne vacuna en una carnicería? Las 2 respuestas de mayor incidencia es que el producto es de mejor calidad y frescura y que es un producto de confianza. Por lo tanto, un poco la conclusión de esto es que la gente busca confianza a la hora de comprar, a la hora de ir a buscar un punto de venta, y confiabilidad, frescura y calidad. Eso es lo que está buscando la gente a la hora de comprar. Es más, cuando se preguntan cuáles de las siguientes razones diría usted que podría haber causado esta situación ante un corte, ante la carne dura, la mayor proporción, cuando un corte sale dura, no lo percibe una mala cocción o no dice vino de un animal de tal raza, sino lo que primero que percibe es que la carne que le vendió el carnicero no era fresca. Entonces, el consumidor tiene su mente asociada a lo que es frescura, inocuidad y calidad en esos casos. Ten en cuenta como conclusión de lo que hablamos: correcto tratamiento animal previo a la faena. O sea, previo a la faena, el estrés cumple un rol fundamental en todo esto, donde habíamos hablado del descenso del pH, que es importante. Por eso es tratamiento previo a la faena. El tema del bienestar animal, que no lo vamos a hablar en esta presentación porque tenemos poco tiempo, pero cumple un rol fundamental en respecto a los golpes que pueden surgir en la media red. Evitar la acumulación a periodo de cortes en la línea del proceso, que lo hablamos. Adecuar el tamaño del envase, en base al tamaño, en base a las bolsas de envasado, que es fundamental calibrar las bolsas en base al tamaño del corte para evitar cualquier tipo de pérdida de vacío o problemas con soldaduras o pinchaduras de corte. La contaminación inicial mínima, o sea, aplicar todo lo que es buenas prácticas desde origen, desde la faena. Un corte que ya llega contaminado a una línea de postada ya es muy difícil, porque prácticamente es irreversible contrarrestar ese proceso, donde puede llegar a tener alteraciones en el producto. Rápido enfriamiento después del proceso de faena,
bien, de tal forma que sea rápido pero gradual, muy rápido no, rápido gradual. Por eso en el proceso de faena hay una etapa que se llama oreo, que lo que hace es un descenso controlado y gradual de la temperatura, una extracción de calor, de tal forma que se puedan culminar los procesos de rigor mortis y que pueda ingresar después, posterior a la cámara de enfriado, a una temperatura menor a 10 grados. ¿Ah? Eso sería lo ideal con el proceso de rigor mortis finalizado. Traslado rápido a la cámara de los cortes ya envasados, eso es fundamental. En nuestra legislación, SENASA hasta 7 grados, la temperatura de la carne de la media res a la costada puede engrosar, la sala puede estar a 10 grados, pero eso mantenido a lo largo del tiempo, como el gráfico que le expliqué, es contraproducente. Por lo tanto, posterior a cualquier depostada, cualquier troceo, es fundamental el descenso del corte anatómico de 0 a 2 grados. Termocontracción de agua 85-87 grados, esto generalmente se usa en los cortes envasados al vacío, donde uno evita optimizar la vida útil, achicar poros de bolsa en un proceso de termocontracción con agua, que generalmente se da 85-87 grados. Todo lo que es evitar manipuleo es ideal para alargar la vida útil del producto y mejorar la carga microbiana. Temperatura máxima de carne a depostar, ideal sería no mayor a 4 grados. Temperatura de almacenamiento, transporte y distribución de -1 más 1 grado y pH menor a 5,9. Esto es un poco lo rápidamente tratamos de explicar todas las alteraciones que puede darse en una faena, en un proceso pre-faena, en una línea de producción y en todo lo que es alteraciones en un punto de venta. Federico ahora va a continuar con algunas conclusiones y tendencias para después entrar a la etapa de preguntas. Bueno, ahí estamos. Vamos rápidamente, así llegamos a tiempo a la parte de preguntas. Para concluir, podemos decir que la producción mundial al año 2027, ¿sí? En 10 años, hay una tendencia de un 14%, ¿sí? De aumento en lo que es la producción de carne bovina a nivel mundial. Acá lo que podemos llegar a ver, y esto lo sumamos porque nos parecía importante ver cómo se fue modificando un poquito la visión de las nuevas generaciones, ¿sí? A lo que es la adquisición de los cortes de carne, ¿sí? De carne vacuna. Generaciones anteriores por ahí tienden a buscar, ¿sí? Cortes y calidad de carne para ver el resultado, ¿sí? Una vez preparados los cortes. Mientras que las nuevas generaciones están buscando otras tendencias, están buscando o analizando otros puntos, ¿sí? Como puede llegar a ser, por ejemplo, todas las cuestiones relacionadas a bienestar animal, como puede ser todos los temas vinculados al cuidado del medio ambiente para la producción de esa carne, como así también llegamos hoy a tener a que estas nuevas generaciones estén buscando también ciertos sustitutos de la carne, ¿sí? Y ya hoy en día se están viendo muchos desarrollos vinculados a esta sustitución de la carne vacuna debido a estas tendencias. Bueno, y para concluir un poquito, esta presentación nos parece también importante. No solamente el consumidor actualmente está adquiriendo productos, ¿sí? Que están vinculados al análisis que se hace desde lo sensorial, desde lo organoléptico a la hora de comprar un producto, ¿sí? En una góndola, en una carnicería, sino que también, si bien esto está puesto como primer paso, en segundo, ¿sí? En segundo paso, el segundo paso sería la visualización del precio, la visualización del rótulo, del análisis de ese rótulo, desde cuáles son los ingredientes, cuáles son, no pasa en el caso de un corte cárnico anatómico, pero por ahí sí en otros tipos de alimentos ya un poquito más procesados, aunque sean a base de carne. Y en tercer lugar, por ahí algún sticker o algún agregado, algún etiquetado adicional. Pero no solamente se está visualizando esos atributos sensoriales, sino también se presta atención en general en el resto de las cuestiones. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Acá tienen la fuente de información, ¿sí? Y vamos a ir a la parte de las consultas. Estamos con Diego acá a disposición para todas las consultas que tengan. Bueno, gracias, Flor. Bueno, muchas gracias, Fede y Diego. La verdad que estuvo súper completa la presentación, se entendió bien.
hay varias preguntas, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles de contestar. Bien. Tenemos casi pregunta, si, me imagino que esto dependerá de cada país, ¿cuál es la normativa donde se indica el rango de pH de la carne? El rango de pH de la carne lo decreta el reglamento 4238/68 de SENASA, donde dice que tiene que tener un rango menor a 5,9. O sea, lo legisla para cortes para exportación, no tanto para el mercado interno, pero sí para exportar, el rango de pH es menor a 5,9. Eso para algunos países. Hay países más exigentes que legislan para pH menor a 5,8. Pero rango en forma global, la respuesta es menor a 5,9. Bien, muy bien. Ok. Luego, Katia desde Perú pregunta ¿qué tecnologías o medios se utilizan para un correcto sacrificio del animal? La faena en nuestro país es una industria muy artesanal. Generalmente lo que es sacrificio, o sea, la tecnología que se usaba era un martillo común, pasó a ser un martillo neumático. Ese martillo neumático tiene una graduación de fuerza según el animal, si es ternero, si es novillo, si es novillito, si es toro. Tiene una graduación donde se noquea el animal. El noqueo no es la muerte del animal, sino es una insensibilización del animal. Posterior a eso se cortan los grandes vasos, que se hacen con 2 cuchillos por un tema de inocuidad. Uno corta todo lo que es cuero, grandes vasos. Esa tecnología que se utiliza todavía es una industria muy, muy artesanal y no hay una tecnología o por lo menos que yo sepa, que se esté utilizando, sino es martillo neumático y cuchillo. Cuchillo utilizando pautas correctas de buenas prácticas. Bien. Luego María Laura Rodríguez pregunta el motivo real por el cual las carnes permanecen rojas aún alcanzada la temperatura de cocción. Por ejemplo, en el caso de las milanesas, es una consulta recurrente de consumidores y elaboradores que tienen reclamos por parte de los clientes. Generalmente, cuando prevalece el color rojo intenso, puede ser 2 motivos. Puede ser el agregado de sales, o sea, generalmente las milanesas rebozadas se utilizan sales. Esas sales tienen nitritos, se forma el complejo con la mioglobina y el nitrito, se forma un complejo donde mantiene ese color rosado intenso, un uso inadecuado de la sal. O la otro tema puede ser que usa un animal viejo toro, donde la concentración de mioglobina en esos productos es mucho mayor que en un ternero. Por ejemplo, un ternero, la concentración de mioglobina es 2 miligramos por gramo, en un ovillito 4 miligramos por gramo, y en un animal viejo es 19 miligramos por gramo. La mioglobina es el que da el color a la carne. Eso puede ser uno de los motivos, que tenga un color rojo intenso, o otro de los motivos es el uso de sales en un alimento procesado. Si el producto no tiene ninguna inyección de sales, un agregado de sal, el único motivo por el cual tiene un color intenso es por la raza. Si tiene algún agregado de alguna sal en particular que tenga nitrito como fijador de color y que se haga un complejo con la mioglobina, ahí es donde debería estar el problema. Pero bueno, puntualmente debería haberlo, pero está más o menos por esos lados. Bien, ok. Luego preguntan si el alto porcentaje graso, en carnes con alto porcentaje graso, la rancidez puede ser un problema. ¿Hay valores límites de algún indicador objetivo para determinar el final de vida útil más allá del organoléptico? No, en realidad, a ver, los rangos, primero, bueno, eso va a depender lógicamente de la cantidad de grasa, ¿sí? Va a depender y va a definir en realidad esto que tiene que ver con la rancidez. No hay valores establecidos,
y lo organoléptico sí puede estar, lo organoléptico va a ser el análisis que vayamos a hacer. Después, si no, hay que meterse ya con un análisis físico-químico puntual propio de lo que es un análisis de grasas, ¿sí? Propios de ese músculo. Bien. Giovanni Avedaño hace una pregunta muy interesante sobre cómo ven el futuro de la industria de la carne frente al movimiento vegano o similares. A ver, nosotros vemos que hoy en día la industria cárnica, la industria frigorífica, tiene las tendencias que marcamos nosotros recién, son tendencias objetivas en cuanto a este crecimiento, ¿sí? A los valores que los indicamos recién nosotros. Sí es verdad que hay, lógicamente, una tendencia, ¿sí? Desde el punto de vista de la sociedad hoy en día y de muchos sectores, en donde están apuntando por ahí a un tipo de alimentación diferente, ¿sí? Y por eso mencioné anteriormente todo lo que tiene que ver con estas nuevas generaciones que están surgiendo, aportando por ahí otras ideas, ¿sí? Para poder desarrollar productos que tengan que ver con variar un poco o buscar alternativas al consumo habitual de una carne tradicional. Claro. Ok, bueno, muy bien. Bueno, tenemos un montón de preguntas sumamente interesantes. Estamos cortos de tiempo, lamentablemente, pero se las vamos a responder luego por privado. Los chicos se van a contactar para hacer estas respuestas, porque la verdad que son todas interesantes. Quiero agradecerles a Fede y a Guille. Bueno, pueden consultarles lo que necesiten. Gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes, que sigan muy bien, gracias a todos por habernos escuchado. Gracias. Cualquier consulta o duda que tengan, se comunican con nosotros y vamos a ayudarlos. Muy bien, gracias. Muy Muchas amables. gracias. Hasta luego. Gracias.